Bueno, muy bien, a las 9:38 de la mañana saludamos a nuestro querido Carlos Maldonado, pues a propósito de nuestro tema central. Hoy estamos hablando de un tema que es más importante de lo que uno se imagina: programación neurolingüística para niños y adolescentes. Y es que, pues, acuérdense que les hablé de una columna de todas esas creencias y lo que aprendimos y demás. Pues, ¿qué tal si a uno lo cogieran? Esa es una, por ejemplo, de las cosas que yo reflexiono hoy en día. Si uno hubiera sabido de programación neurolingüística en la época de uno, o sea, más joven, hubiera sido buenísimo, se le facilita más la vida, aprende a gestionar más las emociones, muchas cosas que, pues bueno, así fue, pero hay que vivir el hoy, entonces se enfrenta. Así que saludo a nuestro querido Carlos Maldonado, maestro experto en programación neurolingüística. Carlos, muy buenos días, bienvenido a En Blue Jeans de Blue Radio. Un placer saludarlos, María Clara, Jay, Mauricio, Juan, Capilar, Andrés, un saludo especial a todos los oyentes. Me vengo divirtiendo desde las 7 de la mañana escuchándolos con todas las historias. ¿Cómo están? Ay, qué bien. Bien, bien, Carlos. Bueno, Carlos, hablemos de PNL, programación neurolingüística para niños y jóvenes. Uno dice, ¿por dónde cojo y cómo empiezo con un niño o con un adolescente o con un joven? Sí, mira, es que yo creo que para que toda la gente que nos está viendo y escuchando nos entienda muy bien, pues arranquemos por la definición de PNL. Lenguaje, no se enreden en ninguna otra cosa. Nuestro cerebro se programa a punta de lenguaje. Así como yo tomo el teléfono y le bajo aplicaciones, pues a nuestro cerebro las aplicaciones llegan a punta de lenguaje. Entonces, aunque la programación neurolingüística está estructurada desde los años 70, pues hombre, el poder de la palabra existe desde siempre. Y en la medida en que entendamos eso como punto número uno, va a ser mucho más fácil tomar este tema de programación neurolingüística. Y número dos, que me parece importante por lo que ustedes han venido hablando a lo largo de la mañana, una aclaración importante para que con el tema de hoy no se hieran susceptibilidades. Todos los papás, los que son papás, siempre hacen lo que hacen con la mejor intención. No conozco a ningún papá que le diga algo a sus hijos para dañarlo. Claramente lo hacen con la mejor intención. Ahora, con lo que vamos a hablar hoy, creo que hay que entender un poco mejor cómo puedo ayudar a ese niño o ese adolescente para que crezca con, como tú estabas diciendo en la columna, con las creencias adecuadas. Por ahí creo que hay que tomar el tema. Claro, Carlos. Y entonces uno empieza, porque yo también mencionaba cómo los hijos no le creen a uno el tema de energías o de el poder de las palabras, ¿no? Como digo yo, la magia de las palabras. Dice, ay, bueno, mamá, sí, ¿no? Yo creo que lo primero a lo que se enfrenta uno, por lo menos con un adolescente, es a ese escepticismo. Los niños pequeños de pronto escuchan más porque están como esponjitas también, mucho más, y tal vez no tan rebeldes como los adolescentes. ¿Cómo empezamos por ahí? Claro, arranquemos con los niños. Recordemos algo muy importante: el 70% de las creencias que tiene una persona las adquirió en el vientre materno. Luego, fíjate la responsabilidad de las personas que están embarazadas o que planean estarlo. Desde que se está en el vientre materno ya se empieza a programar. Luego, cuide el lenguaje con el que usted le habla a ese bebé que está en gestación, porque desde ahí ya empieza todo el proceso de programación. Y de los 0 a los 7 años, pues se crean más o menos el 25% de nuestras creencias. Las personas que tengan hijos entre esa edad tengan en cuenta algo muy importante. Solo hasta los 7 años se forma la conciencia en una persona. A partir de los 7 años ya hay un nivel de conciencia. Pero de los 0 a los 7 años, María Clara y equipo, el cerebro es completamente vulnerable. Es decir, todo lo que tú le digas a un niño o niña de 0 a 7 años, pues lo toma como cierto. Seamos realistas, después de un superhéroe, de Iron Man o de Superman de mi época, pues el héroe de un niño es el papá o la mamá. Entonces, cuidar el lenguaje en esa etapa es fundamental. ¿A qué me refiero con cuidar el lenguaje? Hombre, en vez de decirle al niño que si no se toma la sopa, lo mete en el cuarto oscuro y ahí está el coco y se lo come, que es completamente ridículo. En vez de decirle que si se suelta de la mano en un centro comercial, mira a ese señor que está allá con un costal y se llama mendigo y se lleva niños desobedientes como usted. Pues hombre, a un niño hay que hablarle normal. Un niño a los 5, 6 o 7 años, les informo que tiene un cerebro más adelantado que el de ustedes y el mío juntos. Así que creo que el éxito radica
en que antes de esa edad, porque a mí me han dicho, Carlos, ¿usted por qué no se va hallando en CUME un curso para niños de 5 años? No, es que no hay necesidad de hacer un curso de PNL para un niño de 5 años. Hay necesidad de hablarle de manera asertiva y sin incitación al miedo, que es lo que produce todas estas frases que les acabo de decir que son tremendamente comunes. Claro, Carlos, la forma en que se le habla, no solamente el fondo, sino también la forma suma, es decir, es distinto decirle al niño, mira, esto es tal cosa, decirle, correcto. ¿La forma también suma? ¿Cómo es que habla? ¿Cómo es que habla, Juan Carlos? Sí, de acuerdo. El lenguaje corporal influye más de la mitad del éxito de una comunicación y más a un niño. Para los que nos están viendo por las redes sociales, vamos a decir que usted está dentro de sus creencias regañar a su hijo. Listo, si está dentro de sus creencias, hágalo. Pero si usted lo regaña con los ojos abiertos y con cara demoníaca, pues lo que usted le diga a su hijo más o menos se le va a olvidar, pero se le va a quedar la cara demoníaca, que es lo que está haciendo, o el tono, el famoso tonito. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de programación neurolingüística, no solamente hablamos del lenguaje verbal, también hablamos del lenguaje no verbal. Y en esa medida, en la parte de los niños, que es por donde empezamos, pues hay que tener mucha atención, no solamente con el lenguaje verbal que yo estoy utilizando, con las palabras que utilizo, sino también en la forma en la que lo estoy haciendo, efectivamente, Juanca. Carlos, ¿usted qué opina de es que a los niños hay que pegarles para que aprendan? Pues estoy cero de acuerdo. Creo que un niño, y te insisto nuevamente, un niño de 6 años tiene un cerebro más adelantado que el tuyo y el mío juntos. Creo que un niño hoy en día racionaliza mucho más. Cuando tú le explicas a un niño, claramente no a los 2 o los 3 años, pero cuando le explicas a un niño de 5 o 6 años por qué no meter los dedos en el tomacorriente o por qué sí hacerlo, creo que es mucho más fácil que a los golpes. A nosotros nos dedicaron mayoritariamente a esta generación, yo tengo 48, hablo por mí, nos educaron a partir del miedo. Entonces todo era con represión, pues obviamente que crecimos entendiendo que hay algo malo, Dios castiga, nos vamos a ir para el infierno, nos va a llevar el Señor del costal porque se llevan niños desobedientes o la reprimenda. Por lo tanto, creo que el lenguaje realmente es el que sirve para corregir, regañar, felicitar, si se usa bien. Carlos, ¿cuáles son esas como técnicas simples de programación neurolingüística con las que los papás pueden empezar a introducir el tema? Y claro, porque eso después pues hay expertos como usted, hay seminarios, talleres y todo, pero ¿cómo podrían empezar? ¿Por dónde? O sea, alguien que no sepa nada, absolutamente nada de esto, ¿cuáles serían esas técnicas sencillas? Súper. Entonces, yo creo que la principal técnica, Pilar, es que sean conscientes los papás del uso del lenguaje. Recordemos nuevamente, el cerebro aprende por repeticiones. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo errado. Si yo le digo a mi hijo, le voy a decir a mi hijo que es bruto en matemáticas, para que mi hijo le dé mal genio y diga, no, papá, yo soy muy bueno, eso es errado. La famosa psicología inversa no sirve. Luego, dígale a su hijo adecuadamente cómo puede mejorar en matemáticas. Dele las instrucciones adecuadas. Voy a poner otro ejemplo. Insisto en que los papás no hacen esto dañando o intentando dañar a los hijos, por supuesto que no, pero hay que aprender más que herramienta la estructura. Hombre, yo he conocido papás que le dicen a sus hijos, vayan al colegio a ser los número 1, porque si no es el número 1, no sirve. Imagínate la carga que le ponen a ese pone peladito. Horrible. Usted tiene que ir al colegio a ser mejor que su hermanito. Usted tiene que ir a ser el mejor. Imagínate la carga. Claro, entonces para los niños la vida se convierte en una competencia. Claro. O, aquí se van a herir algunas susceptibilidades, pero ni modo, es que usted tiene que sacar muy buen puntaje en el ICFES porque eso le define la vida, calcula la locura, le define la vida. Entonces en la medida en que coloquemos, acuérdense que nuestro hemisferio derecho, incluido el de los niños, no analiza. Cuando tú le dices a tu hijo, sos muy bruto para matemáticas, eso es lo que entendió el niño, eso es lo que se queda en el niño. Entonces fíjate que no hablen, los papás no hablen en chiste, no hablen en esa estructura, Pili, que tú estás preguntando, tiene que ver con cómo soy consciente del uso del lenguaje. Cuando tu hijo se frustra en una tarea de matemáticas, en la de Baldor, cuando se frustre, es normal que se frustre, y tú como papá vas a entender eso, pero tu labor es también decir, ok, después de la frustración, ¿qué tal si le ponemos creatividad al asunto?
Si no salió de esta forma, ¿cuál es la forma correcta en la que puede salir? Si yo enseño solamente a través del castigo, si tú no tiendes la cama, entonces te quito el celular. Eso no tiene ningún sentido, porque vamos a crecer con eso. Entonces, fíjate que, Pilar, si el tema es una estructura, una técnica, la técnica es seamos conscientes del uso del lenguaje. No es que si yo primero le digo A y luego B, no. El lenguaje estructurado causa efecto y el no estructurado también. Luego, en vez de decirle que se lo va a llevar el señor del costal a los niños desobedientes, cuéntale el peligro de soltarse. Como también cuéntale el beneficio de ir a la vitrina a mirar el juguete. Cuéntale las dos cosas. Permítanle a los niños de 6, 7, 8, 10, 11 años que también decidan. Permítanle a los niños que se estrellen un poquito y aprendan a partir de esa comunicación. A veces me han dicho, Carlos, necesito una cita para mi bebé. Y yo, claro, con gusto. ¿Cuántos años tiene su bebé? 40. Ya el asunto de sobreprotección es un poco complejo. Sí, eso no aguanta. Entonces, este lenguaje estructurado, con esos ejemplos que les estoy dando, son muy importantes. A ustedes y a mí nos criaron con eso. Hay que agradar a los demás. Entonces hay que agradar a Dios. Hijo mío, tú tienes que agradar a Dios. Otra vez calculen la locura. Y por supuesto yo creo en Dios, pero no creo en un Dios en el que yo diga, venga, voy a estudiar esto para agradar a Dios. No fregues. Hay que agradar a los papás, hay que agradar al hermano. ¿Qué tal si desde pequeños les enseñamos a los hijos, cuando están en esa edad formativa, en que la persona más importante de su vida sean ellos? En que no tienen que hacer las cosas para agradar al profe de matemáticas, al rector, a su hermanito, a su mamá. Creo que por ahí es la estructura por donde debe ser bien formado en términos de PNL. Carlos, ¿y cómo hacer para que los niños o adolescentes también piensen en términos de PNL? Porque de pronto lo utilizamos los adultos, ¿y cómo hacemos para que ellos también se empiecen a meter ahí en el tema? Y lo empiecen Sí, de acuerdo. No voy a hacer aquí propaganda comercial, pero uno de mis talleres más exitosos es efectivamente un taller para adolescentes, y normalmente obviamente los pelados vienen como con cara de, ¿qué hago acá? Pero cuando empiezan a entender cosas como comunicación asertiva, oiga, ¿cómo me comunico adecuadamente con mis papás? Ustedes saben que un pelado en la adolescencia le dice al papá el último día, papá, déjeme ir a la fiesta, y lo empieza a acosar, y el papá dice no, y a veces el pelado dice, claro, es que mi papá me odia. Venga, yo le enseño a los pelados, no es que su papá lo odie. Usted, que es más inteligente, apréndase a comunicar con su papá, que es auditivo. Dele datos de dónde va a ser la fiesta, quién lo va a acompañar, quién va a manejar la música, cuándo va. Dele datos con anterioridad, y los papás auditivos seguramente le van a dar una respuesta. Entonces, cuando normalmente yo le enseño a los pelados cosas como inteligencia emocional, que eso difícilmente lo enseñan hoy en un colegio, inteligencia financiera, no porque tienen que producir, sino porque tienen que entender el valor del dinero. Cuando les hablamos de relacionamiento y comunicación y de cómo tomar decisiones, entonces los pelados empiezan a aprender a esa edad que efectivamente su lenguaje empieza a ser fundamental. Es normal, yo le digo a los papás, mire, el cerebro suyo y el de su hijo sí es diferente, pero no es incompatible. Lo importante es como de un lado y del otro yo me entiendo y aprendo a comunicarme de una manera asertiva. Créeme que cada vez más, y me alegra mucho contar esto, cada vez son más los pelados entre 13 y 17 años que son más conscientes de esto. Claro, obviamente uno a esa edad, y por favor no nos digamos mentiras, uno a esa edad era una caspita. Y los de 13 y 17 siguen siendo, pero entienden un poco más que ese término de lenguaje es fundamental para poder estructurar el cerebro. Mire, estoy leyendo los comentarios en YouTube, Carlos. Es que usted aterrizó en algo que yo le quería preguntar, y eran los talleres para jóvenes. Solamente quiero hacerle el comentario. Dice Gina González, el mejor lenguaje de enseñanza, cinturón y chancleta y listo. Aquí estamos. Sí. Vea, no, y lo siguen tremendo. repitiendo muchas personas. Sí. Claro. En mi familia lo dicen todo el tiempo. No, Claro. Sí, exacto. Entonces, en esto, a propósito de eso, que uno escucha, un poco horrorizado todavía, Horrorizado. sin juzgar, por supuesto, pues Sí, sin Gina juzgar, tendrá sus cada uno razones tiene y sus sus creencias. aprendizajes, tiene Sí, sus total. creencias y sus cosas. El cuento de de esos americanos o extranjeros que salen diciendo, usted está casado con una latina y está educando a los hijos, volea chancleta, claro, como gran chiste, pero uno dice, bueno. Claro. Bueno, pero lo que quiero, Carlos, preguntarle es lo siguiente. A propósito de esos cursos y aprovechando que tenemos esta audiencia,
¿qué encuentra usted en esos talleres que es como lo más relevante y que vale la pena que los papás que nos están escuchando, pues justamente tomen nota de eso? Miren, yo hago, por ejemplo, un curso para niños de 7 a 11 años. Ese es el primer curso. Y uno de los primeros ejercicios, María Clara, que yo le coloco es, les paso un espejo y les digo, niños, esto es un espejo mágico. Se ve más allá de lo físico, así que tomen una libreta que yo les paso, unos colores, y escriban qué ven más allá de lo físico. Por favor, eviten describir lo físico. Y con la inocencia de estos chinos de 7 a 11 años, escriben cosas como, veo un niño abandonado, veo a un niño triste, veo a un niño reprimido. Por supuesto, no todo es negativo, pero escriben ese tipo de cosas. Pero las escriben. En los adolescentes, la comunicación. La semana pasada atendí una persona de 11 años y me llamó el papá, ay, es que ha bajado su rendimiento. Ok, listo. Y le decía yo a la pelada, ¿qué pasa? Me decía, ven, estoy aburrida, esa no fue la palabra que puso, estoy aburrida de que mi papá me dice que si no me comporto bien me entrega el bienestar familiar. O sea, wow, o sea, los papás por chistosos o por la chancla, con todo respeto, que están escribiendo, que creen que es la mejor forma, pues uno encuentra eso, encuentra que la comunicación normalmente es de represión, por un lado, o que es suelta por el otro. Entonces, gente que también va creyéndose y criándose a punta de YouTube o a punta de influencers que nada que ver, que no son criados por los papás porque prefieren dejarle esas opciones a esos otros medios. Entonces, en los talleres encuentro eso, muy bajo nivel de inteligencia emocional y algo que es un común denominador. La gente, estos pelados de esta edad empiezan a entender dos cosas erróneas. La primera, la persona más importante de mi vida está afuera. Entonces tengo que agradar a mi papá, tengo que agradar a Dios, tengo que agradar a mis amigos. Voy a tener sexo porque mis amigos dijeron que yo era un virgen tonto y que si no tenía sexo no podía entrar a mi grupo de amigos. Calcula la locura. Porque como no está presente la programación real de los papás. Entonces, uno, que la persona más importante de la vida no es ella, no es esa persona. Entonces, por supuesto, el bullying, que muchos papás erróneamente creen que se genera en el colegio, no, se genera en la casa por cualquiera de los dos lados, o hacer bullying o recibir bullying. Entonces, el nivel de inteligencia emocional muy malo, y el concepto de felicidad. Entonces, la felicidad es si estudio algo, la felicidad si tengo un carro, la felicidad es el día que me vaya de la casa, la felicidad es el día que logre cosas, pero muy pocas personas, y eso es lo que encuentro, empiezan a entender que la felicidad es un estado. Por más filosófico que suene, hay que aprender desde pequeños que eso es la felicidad, y eso es lo que procuro enseñarles. Y que no es eterna. Pero, sí, de acuerdo, momentos. Claro, Carlos, pero para cerrar, porque el tema, o sea, está maravilloso. Esos jóvenes, porque usted nos está hablando del taller de niños de 7 a 11. Sí. El taller de los adolescentes va de qué edad a qué edad. ¿Y qué encontró? ¿Qué ha encontrado? 13 a 17, entonces, 13 a 17 gente con una... Recuerden todos que adolescencia significa eso, ¿no? Adolecer de información. De algo. Entonces, claramente, su nivel de inteligencia emocional es malo y su capacidad para tomar decisiones es mala. En la adolescencia entramos todos en una etapa en donde tenemos que decidir, y esto hay que hablarlo abiertamente, decidir si tengo sexo o no tengo sexo, si tengo novia o no tengo novia, decidir sobre una religión, decidir qué estudiar. Y en la mayoría de los casos, María Clara y equipo, lo que me encuentro es que esa decisión no se da por mí, sino se da porque mi papá me dijo que tenía que estudiar contabilidad porque eso es lo que daba plata. Entonces, pues la verdad estoy aburrido, pero me toca estudiar contabilidad o si no, no me la pagan. Como les decía hace un momento, empiezo a tener sexo porque yo necesito pertenecer a algo y para poder pertenecer a ese grupo, entonces me dijeron que tenía que tener sexo. Los pelados, su capacidad de decisión, básicamente por la formación y la poca programación que reciben, tiene que ver con eso, con decidir por agradar. Y en la medida en que eso suceda, pues bueno, alguno de ustedes lo decía a las 7:05 cuando yo me conecté, la programación neurolingüística puede sonar, mejor dicho, como de otro planeta, pero no. Si hubiéramos recibido esta información, como le decía hace un momento, claro que otro gallo hubiera cantado. Recibirla a esa edad, 13 o 17, 7, 11, no importa, es fundamental porque ustedes saben que de adultos bastantes rollos nos encontramos por no estar bien programados. Bueno, Carlos, pues yo creo que después de este programa le va a tocar abrir más cursos para niños y adolescentes. Por favor. Porque están escribiendo un montón, estoy viendo yo en los comentarios. Pero Carlos, no quiero dejarlo ir porque pues ya no nos queda tiempo
sin felicitarlo porque Cume está cumpliendo 20 años, cuerpo, mente, 18, espíritu. 18. Llegamos a la mayoría. 18? 18. Felicitaciones. Felicitaciones, Ay, Carlos. sí. Muchas gracias. No, sí, han hecho un trabajo espectacular. A quienes hemos tenido la dicha de estar ahí, hemos aprendido a gestionar mejor, o por lo menos seguimos haciendo el intento, nuestras emociones y aprendiendo muchas cosas que yo sé que los oyentes que han estado allí pues también están de acuerdo con esto. ¿Y qué van a hacer de celebración, Carlos? Pues mire, dos cosas importantes para responder ahí tus preguntas muy rápidamente. Siguiente taller de adolescentes en Bogotá y de niños en diciembre. Luego escríbanos a nuestras redes sociales y con gusto. María Clara, mira, estamos cumpliendo 18 años, más de 22,000 personas han pasado por estos 18 años y vamos a hacer aquí en nuestra sede de Bogotá, donde te estoy saludando, una reunión el próximo martes a las 6:30. Invitadísimos a que la gente se conecte a través de nuestras redes sociales y aunque sé que tú estás en Estados Unidos, daría lo que fuera para que estuvieras por estos lares. Invitación súper especial para la gente que está en la mesa en Bogotá, en la mesa de ustedes, Jay, no tengo ni idea, creo que Mauricio, bueno, no sé quiénes estén ahí, y nos quieren acompañar a una celebración súper sencilla que va a ser de 2 horas y media, pues muy genial que lo hagan. Las redes sociales para que se conecten con nosotros, las mías particularmente son Yo Soy PNL Oficial, todo pegado, Yo Soy PNL Oficial, y las cuentas de la empresa son Cume Colombia en todas las redes oficiales. Seguiremos, María Clara y equipo, entregando información de valor para trabajar en el cerebro, que sin duda es el órgano más importante que tenemos. Maravilloso, Carlos, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí. Ya regresamos, estamos en el Blue Jeans, el primer programa de la radio hablada, el fin de semana en Colombia y el más feliz de Blue.